Un momento, una niña pequeña estaba segura dentro de la casa de su familia, al siguiente simplemente había desaparecido, sin ventanas rotas, sin signos de lucha, sin testigos, solo una desaparición silenciosa que dejó atónito a un pequeño pueblo de Nueva York. Los días se convirtieron en meses, luego en años. El caso se enfrió, pero la policía nunca se rindió y cuando finalmente llamaron a la puerta correcta, lo que encontraron escondido adentro estremeció a toda la nación. Esta es una historia que demuestra que algunos secretos no permanecen enterrados para siempre. 13 de julio de 2019, Paisley Jones Schultes, de 4 años, debía ser recogida por los servicios de protección infantil. Sus padres habían perdido la custodia y ella debía comenzar una nueva vida con un tutor legal junto a su hermana mayor. No está claro por qué las autoridades estaban quitando a los niños. Sus padres, Kimberly Cooper y Kirk Schultes Jr., habían desaparecido. Con ella en el aire, la hermana mayor, que había estado en la escuela durante la recogida planificada, volvería a casa ese día para encontrar a su hermanita desaparecida y a sus padres en ningún lugar. Lo que comenzó como un caso de custodia, de repente se convirtió en algo mucho más oscuro. La mañana en que Paisley desapareció, los vecinos de Cayuga Heights no notaron nada inusual. Era como si la familia simplemente se hubiera evaporado, dejando atrás solo preguntas y una hermana. ¿Qué pasaría los siguientes 2 años y medio? Preguntándose si alguna vez volvería a ver a Paisley. La policía emitió alertas de inmediato. Tenían razones para creer que Kimberly Cooper, quien no tenía derechos de custodia, había tomado a su hija y huido. Cuidado, la investigación inicial sugería que podrían haberse dirigido a Filadelfia. Los oficiales siguieron pistas e interrogaron a miembros de la familia. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El padre de Paisley, Kirk Schultes Jr., afirmó que no tenía idea de dónde estaba su hija. Le dijo a la policía que Cooper había tomado a Paisley y huido a Filadelfia. Parecía genuinamente angustiado, insistiendo en que estaba tan desesperado por encontrar a su pequeña como todos los demás, pero decía la verdad. A medida que la investigación se profundizaba, una ubicación seguía apareciendo en pistas e indicios: una casa en Socrates, Nueva York, a unos 160 millas al este de donde Paisley había desaparecido. Era la casa de Kirk Schultes Sr., el abuelo de la niña. Lo que los investigadores no sabían era que estaban a punto de comenzar un juego del gato y el ratón que pondría a prueba su paciencia. La primera vez que la policía llamó a la puerta del abuelo en Socrates, se encontraron con confusión y negación. Kirk Schultes Sr. parecía genuinamente desconcertado sobre por qué estaban allí. Afirmó que no había visto a Paisley desde que desapareció. Insistió en que no tenía idea de dónde podría estar, pero algo no se sentía bien. La casa en Sor parecía ordinaria. Desde el exterior, una casa familiar típica en un vecindario tranquilo, donde los niños usualmente jugaban en los patios y montaban bicicletas por la calle, pero la vecina Annette Royson había notado algo extraño a lo largo de los años. Son tan normales como pueden ser, le diría después a los reporteros, excepto hecho de que tienen equipo de juegos allá afuera y nunca he visto un niño allí en 12 años viviendo al lado, y nunca había visto niños jugando en los columpios o toboganes que permanecían sin usar en el patio trasero de la familia. Shal recordaba preguntarse repetidamente, ¿cómo es que nunca hay niños? La pregunta era más inquietante de lo que podría haber imaginado. A medida que pasaban los meses después de la desaparición de Paisley, la policía seguía recibiendo pistas sobre la casa de Socrates. Cada vez hacían el viaje de 160 millas desde Cayuga Heights con la esperanza de que esta sería la visita que trajera a Paisley a casa, pero cada visita terminaba de la misma manera. Kirk Schultes Sr. y Jr. recibían a los oficiales en la puerta con cortesía ensayada, pero siempre había un matiz en su comportamiento. A veces eran abiertamente hostiles, acusando a la policía de acoso y hostigamiento. Otras veces fingían cooperación. No pueden entrar y mirar alrededor. Decían, aquí no hay nadie, la niña no está aquí, pero su cooperación tenía límites. A los oficiales se les daba lo que la policía describió más tarde como acceso limitado. Podían mirar en algunas habitaciones, pero no en otras. Podían revisar el piso principal, pero se les negaba la entrada al sótano y a las áreas de los dormitorios. Siempre había una excusa, siempre una razón por la cual ciertas partes de la casa estaban fuera de los límites. Lo que lo hacía peor era que la familia parecía disfrutar el juego. Insistían en que la policía debería estar buscando a Paisley en lugar de molestarlos. Se posicionaban como miembros de la familia, preocupados que estaban siendo injustamente atacados, mientras los verdaderos secuestradores escapaban. Después de casi una docena de visitas durante 2 años, los investigadores comenzaron a sospechar que los estaban manipulando, pero sin pruebas concretas o una orden de registro. Sus manos estaban atadas en el sistema de justicia estadounidense. Las corazonadas y sospechas no son suficientes, necesitaban hechos. Mientras tanto, la hermana mayor de Paisley estaba creciendo sin
sin su hermanita el tutor legal que había asumido la custodia hacía lo posible por proporcionar un hogar estable. Los días terrestres iban y venían, las mañanas de Navidad se sentían incompletas, cada hito en la vida de la hermana mayor estaba marcado por la ausencia de la pequeña que debería haber estado allí para compartirlo, y en algún lugar los investigadores creían que Paisley estaba viviendo una vida que ninguna niña de 6 años debería tener que vivir. Una habitación estaba claramente destinada a un niño, incluso tenía Paisley escrito en la pared cuando la policía preguntó sobre esta habitación. Durante sus visitas limitadas, la familia tenía una explicación preparada. Afirmaban que la habían preparado en caso de que Paisley regresara alguna vez. Era una historia conmovedora, abuelos aferrándose a la esperanza, manteniendo una habitación lista para su nieta desaparecida, pero la verdad era mucho más siniestra. El apartamento del sótano estaba habitado, la cama mostraba signos de uso reciente, había prendas de ropa esparcidas, pertenencias personales que sugerían ocupación continua. Alguien estaba llamando a este espacio subterráneo su hogar, pero la parte más ingeniosa del engaño no era el propio apartamento del sótano, era lo que se había construido para complementarlo luego. 14 de febrero de 2022, día de San Valentín, todo cambió. La policía recibió una pista que era diferente a todas las demás. Esta no era solo otra llamada de creo que vi algo, esta era específica, detallada y creíble. Informante proporcionó información que podía ser corroborada a hechos que la policía podía verificar. El jefe Cinegra describió más tarde esta pista como fresca y factual, a diferencia de las pistas anteriores que se basaban en sospechas o rumores. Esta información era lo suficientemente concreta como para convencer a un juez de emitir una orden de registro. Las ruedas de la justicia comenzaron a girar rápidamente. A las 4 de la tarde, el 14 de febrero, oficiales uniformados tomaron posiciones fuera de la casa de Socrates. Su trabajo era simple pero crucial: asegurarse de que nadie abandonara la propiedad. Mientras los detectives preparaban la documentación para la orden de registro, la familia adentro habría visto los autos de policía, sabrían que algo era diferente. En esta visita, por primera vez en más de 2 años, no podrían controlar la narrativa ni limitar el acceso de la policía a su hogar. A las 8:06 de la noche, la orden de registro estaba lista. Cuando los oficiales llamaron a la puerta, esta vez no pidieron permiso para entrar, no negociaron sobre qué habitaciones podían registrar. Por primera vez desde la desaparición de Paisley, los investigadores tenían acceso completo a la casa. Respuesta del propietario fue la misma de siempre. Negación: afirmó que no tenía idea de dónde estaba Paisley, insistía en que no la había visto desde que fue reportada como desaparecida en 2019, incluso frente a una orden de registro. Mantenía la farsa, pero esta vez sus palabras no importaban. Los detectives se dispersaron por la casa, registrando sistemáticamente cada habitación, cada armario, cada posible escondite. Cuando llegaron al sótano, encontraron el apartamento tipo ya habían, a los que se les había negado el acceso. Durante 2 años, la habitación infantil con Paisley en la pared ya no parecía un conmovedor homenaje a una nieta desaparecida con una orden de registro en mano. Parecía evidencia de ocupación continua. Pero ¿dónde estaba Paisley? El detective Eric llevaban buscando durante más de 1 hora cuando algo llamó su atención. Estaba examinando la escalera de madera que conducía al sótano cuando notó algo extraño en su construcción. Los escalones no se veían del todo bien, había algo en la forma en que estaban construidos que le molestaba, aunque no podía precisar exactamente qué era. Siguiendo su instinto, el detective Tele sacó su linterna y comenzó a examinar la escalera más de cerca. Apuntó el haz de luz a través de una grieta entre los escalones de madera buscando y no estaba seguro. Entonces lo vio, un destello de tela que parecía una manta. Su corazón debió de empezar a acelerarse. Después de 2 años y medio de búsqueda tras docenas de pistas falsas y callejones sin salida, ¿podría ser este finalmente el avance que estaban buscando? El detective Tele pidió herramientas y refuerzos, mientras otros oficiales se reunían alrededor de la escalera. Comenzaron el delicado proceso de desmontar los escalones de madera. La casa se sentía inquietantemente silenciosa, nadie hablaba por encima de un susurro, todos entendían que podrían estar a momentos de resolver uno de los casos de desaparición infantil más frustrantes de la zona, o de descubrir algo mucho peor. Al quitar los primeros escalones, los oficiales pudieron ver con mayor claridad el espacio oculto debajo. Había mantas, una almohada, prendas de vestir. Era claramente un escondite que se había utilizado múltiples veces. Luego, al retirar más escalones, el detective Tele vio algo que lo acompañaría por el resto de su carrera: un par de pequeños pies. Los pies pertenecían a una niña pequeña que estaba acurrucada en el oscuro y estrecho espacio. Debajo de las escaleras, junto a la niña, había una mujer adulta. Después de 962 días de búsqueda, habían encontrado a Paisley Jones Schultes. Alguien
había construido cuidadosamente un compartimiento secreto debajo de la escalera de madera que conducía al sótano. Era un escondite que habría requerido planificación, materiales y un considerable trabajo de construcción. Esto no fue algo construido. Un momento de desesperación durante un pánico. Esto fue premeditado. El compartimiento era pequeño, oscuro y estrecho, hacía frío y a menudo estaba húmedo para un adulto. Habría sido incómodo incluso por poco tiempo para una niña pequeña. Habría sido aterrador durante esas 12 visitas policiales durante 2 años y medio. Los investigadores ahora creen que Paisley y su madre se escondían en ese espacio. Cada vez habrían escuchado los pasos de los oficiales subiendo y bajando las mismas escaleras que las ocultaban. Habrían escuchado las conversaciones que ocurrían a pocos metros mientras los oficiales interrogaban a la familia sobre el paradero de Paisley. El impacto psicológico en una niña en tales circunstancias casi inimaginable. ¿Qué le dijeron a Paisley sobre los oficiales de policía que la buscaban? ¿Qué le dijeron sobre por qué debía esconderse? ¿Qué le dijeron sobre el mundo fuera de ese sótano? El jefe de policía Sinegra se preguntaría en voz alta sobre esto. La pregunta que necesita respuestas. ¿Que le dijeron sus padres que la mantuvo tan quieta y callada mientras los policías subían y bajaban las escaleras, mientras desmontaban los escalones? Nos mintieron durante 2 años. Más tarde, incluyendo al padre, afirmando que no tenía idea de dónde estaba su hija. El silencio que mantuvo Paisley durante esas visitas sugiere un nivel de miedo o condicionamiento que habla de la complejidad psicológica de su situación. Niña normal de 4, 5 o 6 años. Probablemente habría hecho ruido, hecho preguntas o mostrado algún signo del alboroto que ocurría encima de su escondite, pero el momento del descubrimiento no fue el alegre reencuentro que uno podía esperar. En cambio, fue inquietantemente silencioso mientras los oficiales ayudaban a Paisley y a su madre a salir de su escondite. La reacción de la pequeña les rompió el corazón. No se sintió aliviada al ser encontrada, estaba aterrorizada. Cuando Paisley salió de su escondite, ya no era la niña de 4 años que había desaparecido de Cayuga Heights en julio de 2019. Ahora tenía 6 años, aunque parecía más joven de lo que era. Había pasado años cruciales de desarrollo, escondida del mundo, aislada de las experiencias normales de la infancia. La primera prioridad era su salud. Los paramédicos la examinaron cuidadosamente buscando signos de abuso físico o negligencia médica. Sorprendentemente, considerando las circunstancias, Paisley parecía estar en buen estado físico. Estaba limpia, alimentada y no mostraba signos evidentes de maltrato físico, pero su estado emocional era otro asunto completamente diferente. Paisley estaba molesta y preocupada cuando la policía se le acercó por primera vez. Según el jefe Sinegra, la vista de varios oficiales fuertemente armados habría sido traumática para cualquier niño, pero para alguien que había sido enseñada a temer a la policía durante más de 2 años, debía haber sido aterrador. Los oficiales lo reconocieron y trataron de que la experiencia fuera lo más suave posible. En lugar de llevarla apresuradamente a la comisaría, se tomaron el tiempo de dejar que se adaptara a la situación. Le hablaron en voz baja, intentaron calmar sus miedos y explicarle que estaban allí para ayudarla mientras se preparaban para trasladar a Paisley al cuartel de policía para un examen médico y comenzar el proceso de reunirla con su tutora legal y su hermana. Ocurrió algo inesperado que se convertiría en uno de los detalles más conmovedores de todo el caso. Al conducir por Socrates, Paisley miró por la ventana y vio un restaurante de McDonald's. Su reacción fue inmediata y reveladora. Se emocionó y mencionó que recordaba haber comido McDonald's hacía mucho tiempo. Este simple momento reveló mucho sobre cómo había sido la vida de Paisley durante los últimos 2 años y medio. McDonald's es una simple cajita feliz, era algo especial, algo de antes de que su mundo se convirtiera en un apartamento en el sótano y escondite bajo las escaleras. Los detectives no dudaron, dieron la vuelta al coche, pasaron por el autoservicio de McDonald's y compraron una cajita feliz para Paisley, y después de eso estuvo bien, recordó más tarde el jefe Sinegra. Fue un pequeño gesto, pero representó algo profundo. El comienzo del regreso de Paisley a una infancia normal. Por primera vez en más de 2 años pudo disfrutar de un placer sencillo, sin tener que esconderse o guardar silencio al respecto, pero incluso mientras Paisley disfrutaba de su comida de McDonald's, la investigación revelaba el alcance completo de lo que había soportado. No había asistido a la escuela durante 2 años y medio, mientras otros niños de su edad aprendían a leer así amigos y experimentaban los hitos normales de la infancia. Paisley había estado viviendo en secreto en un sótano, escondida del mundo. Había estado separada de su hermana mayor durante algunos de los años más formativos de la vida de ambas. Vínculo entre hermanos, especialmente cuando son la única familia que tienen, es irreemplazable. Ese vínculo había sido roto por las mismas personas que se suponía debían protegerlo. Quizás lo más desgarrador de todo era que a Paisley se le había enseñado a temer a las mismas personas que intentaban ayudarla. Los oficiales de policía, que deberían representar seguridad y rescate para una niña en peligro, habían sido presentados como amenazas de las que debía esconderse. El impacto
psicológico de este condicionamiento probablemente requeriría años de terapia para superarse. Como le enseñas a una niña de 6 años que las personas a las que le enseñaron a temer en realidad son quienes intentan mantenerlas a... ¿Cómo reconstruyes la confianza que fue destruida sistemáticamente? Más tarde se supo que la custodia fue otorgada a la abuela materna en 2019, después de que ella expresara preocupaciones sobre el horario nocturno de Paisley y su hermana con sus padres. En su trabajo en obras de construcción y el supuesto consumo de drogas, la niñera dice que Schultes tenía su propia empresa de pavimentación en el norte del estado y que su esposa solía trabajar con ella. Ella dice que los padres no podían pagar el cuidado infantil para Paisley y su hermana mayor y a menudo llevaban a las niñas a los sitios de trabajo hasta cerca de la medianoche. Los registros en línea muestran que Schultes tuvo problemas criminales. En 2019 fue arrestado en Carolina del Norte por metanfetaminas, mientras la niñera dice que la familia estaba de vacaciones. Los fiscales de Carolina del Norte dicen que Schultes Jr. fue acusado de posesión de metanfetamina y heroína. Se declaró culpable de un cargo menor de parafernalia de drogas y cumplió 8 días en la cárcel del condado. Entiendo que, como padre, nadie quiere perder la custodia de sus hijos, pero a veces lo correcto que debemos hacer por nuestros hijos es lo más difícil que debemos hacer por nuestros hijos. Lo que debieron haber hecho en 2019, cuando se otorgó la custodia a un tercero, debieron haber entregado a la niña en lugar de huir y esconderse, dice Joseph Sinegra. De la policía de Zacatecas, Kimberly Cooper, la madre de Paisley, fue acusada de interferencia de custodia en segundo grado y de poner en peligro el bienestar de un menor. Fue retenida en la cárcel del condado de Alste, no solo por los nuevos cargos, sino también por una orden pendiente del Tribunal de Familia. Kirk Schultes Jr., el padre de Paisley, fue acusado de interferencia de custodia en primer grado, un delito grave, y de poner en peligro el bienestar de un menor a pesar de ser el padre biológico de la niña. Su papel en el elaborado engaño hizo que sus cargos fueran más graves que los de Cooper. Kirk Schultes Sr., el abuelo, cuya casa había servido como escondite, enfrentó los mismos cargos que su hijo. A los 57 años se había convertido en el arquitecto de un plan que mantuvo a su nieta escondida durante más de 2 años. Los tres recibieron una orden judicial de mantenerse alejados de Paisley. La casa en Zacatecas, que había parecido tan normal a los vecinos, resultó ser el centro de un elaborado engaño. El equipo de juegos que la vecina Annette Royson se había preguntado durante años ahora tenía un sentido trágico. Había estado allí para una niña que nunca pudo jugar en él, al menos no donde alguien pudiera verla. Pero el resultado más importante de esa noche de febrero no fueron los arrestos ni los cargos, fue el reencuentro entre dos hermanas que habían estado separadas durante más de 2 años. Paisley fue entregada a su tutora legal y reunida con su hermana mayor en un lugar no revelado. La policía informó que Paisley reconoció de inmediato a su hermana, lo que sugiere que, a pesar de todo lo que había vivido, algunos lazos seguían siendo fuertes. El jefe Sinegra señaló que, al día siguiente de su rescate, Paisley estaba de muy buen ánimo. Los niños son notablemente resilientes y Paisley, de 6 años, ya comenzaba a mostrar signos del proceso de curación. Pero quedaban preguntas. No sabemos por lo que Paisley ha pasado durante los últimos 2 años, dijo el jefe Sinegra, y no sabemos qué tipo de daño pudo haber sufrido debido a las condiciones en las que tuvo que vivir. El caso de Paisley Schultes revela hasta dónde pueden llegar algunas personas para desafiar las órdenes judiciales y las decisiones de custodia. Muestra cuán fácilmente un niño puede convertirse en un peón en los conflictos de los adultos y cómo el deseo proteger a un niño puede convertirse en una forma de daño en sí misma. También demuestra la persistencia y dedicación de los oficiales de las fuerzas del orden, que se negaron a rendirse ante una niña desaparecida, incluso cuando parecía sin esperanza. El instinto del detective Eric C. sobre esa escalera, la negativa del jefe Sinegra a aceptar las negaciones de la familia y el informante anónimo que finalmente proporcionó el avance, desempeñaron roles cruciales entre Paisley. De regreso hoy, Paisley está aprendiendo lo que significa ser una niña normal. Nuevamente asiste a la escuela, juega con su hermana y descubre un mundo que se extiende mucho más allá de apartamentos en sótanos y escondites bajo escaleras. Secreto bajo las escaleras ha sido revelado. Las mentiras que lo sostuvieron durante más de 2 años han sido expuestas, y lo más importante, una niña que casi se había convertido en un fantasma ha sido devuelta al mundo de los vivos. Al fin, amor no consiste en esconder a alguien del mundo. El verdadero amor significa ayudarles a encontrar su lugar en